Buen día chicos y chicas de Zoología 3. Vamos a continuar hablando de las aves y de su plumaje. Y bueno, es bien conocido que el plumaje de hembra y macho en las aves es distinto. Las hembras tienden a un plumaje más pardo, más apagado, que se confunde más con el ambiente. Y los machos tienden a ser más coloridos, cantan más, se muestran más y eso tiene pues una connotación sexual, no solamente para el caso de que la hembra escoge al macho, ¿no? Y que el macho bien colorido igual tiene menos parásitos, tiene buenos genes y es sano y en fin, sino que el macho al estar cantando está no solamente eh, procurando el alimento de la hembra y de su descendencia. Y además, entonces, para esto, está tratando de ahuyentar a los posibles competidores. Así que muchos cantos, en vez de ser un canto de amor, pues es un canto de advertencia, ¿no? De que nadie se acerque. Bueno, aquí en esta imagen es interesante porque esta especie en alguna ocasión se describió la hembra como una especie y el macho como otra especie y luego ya dijeron que siempre no. Bueno, ya lo arreglaron. Pero en el caso de las aves australianas, resulta que ese patrón no se cumple porque las hembras como esta tienen un patrón de coloración bastante vivo. ¿Sí? Acá también hay otra hembra. Y entonces, bueno, pues, inclusive también resulta que ahí en Australia las hembras también cantan, en mayor proporción que en otros sitios. Así que, bueno, pues ese patrón no se cumple ahí en Australia. Luego, hablando del vuelo, aquí se muestra una razón física de manera muy sencilla de por qué se da el vuelo o un tipo de vuelo. ¿Por qué se da un planeo? Y es que, bueno, como se ve aquí, estas flechas representan al viento y el ala, como ustedes ven, está ligeramente curva, pero la parte dorsal está más curva que la parte ventral. Por lo tanto, el viento en la parte dorsal tarda más en recorrer esa parte y aquí tarda menos y por lo tanto esta es una zona de alta presión y esta es una zona de baja presión. Por lo tanto, hay una fuerza de sustentación por esta zona de alta presión. Así que las aves pues, van planeando en virtud de esta condición física. Eh, en todo caso, también es importante aclarar que en experimentos de los túneles de viento y demás, se ha visto que cuando ese patrón de planeo pues se modifica y se pone el ala en esta forma para que pues se pueda parar la velocidad, disminuir la velocidad, pues resulta que hay una zona de turbulencia atrás del ala de manera muy importante que bueno, las aves, como ustedes creo han visto, pues se posan con las alas extendidas y haciendo pues bueno, teniendo esta posición en contra del viento y entonces pues deberían de pasarle algo porque habría turbulencia aquí atrás del ala, pero lo que sucede en las aves es que tienen en el dedo que todavía les queda, un álula, unas plumas que hacen una especie de alita que precisamente cuando se va a posar el ave se extiende y se supone controla la turbulencia en la parte posterior del ala. De esta manera, pues claro, las alas bien extendidas, las alas, estas son las plumas de vuelo, las que están en el ala, y las plumas de la cola, que son las remiges, pues están también extendidas y entonces pues puede posarse a una velocidad mínima. Nunca hemos visto, creo, un ave que llegue a una ramita y pues tenga problemas
para quedarse en la rama, que se ande pasando de la rama, que se ande golpeando con la rama, pues eso no sucede, sino que hay un control. Ay, perdón. Pero en el vuelo, pues no nada más hay esa cuestión del planeo, sino que también el propio aleteo, el propio movimiento de las alas de manera vertical, pues está pues provocando la fuerza de sustentación. Y hay algunas especies que tienen un aleteo continuo, que en general le llaman vuelo batido, y ahí van dándole y dándole y dándole y dándole con las alas sin parar. Y hay otras que tienen cuestiones un tanto intermedias, los carpinteros, por ejemplo, van aleteando y siempre, bueno, en general, las especies, al menos las que están por aquí, hay un momento en que las alas las dobla y como que se deja llevar por el impulso un poco, baja de altitud un poco y luego vuelve a aletear. Y ese es un vuelo, digo yo, tipo carpintero. Y así hay algunas especies que tienen alguna característica especial en el vuelo. Hay otras, por supuesto, que cuando van a ganar altura, pues tienen que estar teniendo un vuelo batido y después pues ya van planeando en algunas porciones del trayecto. Pero en el caso de los colibríes, que es lo que se está mostrando aquí, que tienen el vuelo más controlado posible, es decir, pueden volar hacia atrás, pueden volar de cabeza, pueden volar, pueden mantenerse en un sitio, pueden hacer prácticamente lo que quieran. Hay algunos videos, espero nos comparta alguien algo, de cómo se pelean ahí algunos colibríes y ahí hacen una serie de vuelos más que complicados. Y entonces, bueno, pues eso muestra su capacidad de vuelo, ¿no? Que proviene de la frecuencia de los aleteos que tienen, que es muy rápida, no tengo el dato en este momento. Compártanlo a alguien, por favor. Y además de que es muy rápido, pues como ustedes ven aquí, puede mover, puede rotar el ala de tal manera que en algunas ocasiones, en vez de que cuando se esté levantando esa ala tenga pues una presión hacia el viento, pues si lo está doblando, la presión será mínima, etcétera. Acomoda el ala para que esté haciendo la fuerza en determinada dirección y entonces pues está teniendo la posibilidad de hacer un vuelo en diferentes direcciones de diferentes maneras porque el ala la está rotando, cosa que muchas especies pues no hacen. Así que bueno, aquí vemos las aves, las plumas de vuelo, y estas son las plumas primarias de vuelo, estas son las secundarias, aquí están, perdón, las remeras, que son las remiges, hace rato dije el nombre mal en las de la cola, remeras o remiges, y las plumas que están encima de esas remeras son las plumas coberteras o cobertoras que están aquí arriba de ellas y las caudales. Bueno, esas plumas primarias, aquí se notan otra vez, las plumas secundarias de vuelo. Las plumas primarias se encuentran en los dedos que están fusionados, ¿sí? Y las plumas secundarias están hacia la ulna. Y bueno, acá está el radio, ¿sí? Y aquí estas son las secundarias, y algunos le llaman aquí de número las terciarias. Y bueno, esa es su función principal, pues por supuesto es el vuelo, son plumas distintas, ya las habíamos visto. Y también las alas, la forma de las alas son diferentes como se ve en esta serie de dibujos. Hay algunas alas que les dicen aquí elípticas que tienen la capacidad de estar dando giros bastante bruscos, bastante inmediatos para cambiar de dirección. Y por ejemplo, esta es una ave papamoscas, creo que no se nota bien, pero es lo que dice aquí, papamoscas, y andan ahí persiguiendo su insecto, y pues en ese perseguir un insecto, pues tienen que hacer algunos giros
rápidos y una ala corta les ayuda. Correspondería a esta ala de acá. Y bueno, pues también algunos búhos que van ahí cazando entre ramas y ese tipo de cosas, pues tienen ese tipo de alas. Hay alas de alta velocidad, como esta, largas, puntiagudas, como las golondrinas, y van teniendo vuelos bastante rápidos. Y bueno, correspondería también a esta ala de alta velocidad. Y bueno, en algún momento los halcones tienen este tipo de forma de ala. Pueden cambiar, claro, en ocasiones la forma del ala, dependiendo el tipo de vuelo o si van en picada, por ejemplo, y están pues haciendo modificaciones en la longitud del ala, en la forma del ala, que tanto la tienen doblada, ese tipo de cosas. Bueno, y este ejemplo es de las golondrinas de alta velocidad. Y hay alas muy largas, como esta también, y que bueno, son alas de planeo. Los albatros son de las especies que más distancia recorren sobre el mar, y son, bueno, de las que más distancia recorren sea de donde sea, sobre de donde sea, y eso, estas albatros pues están en el mar y andan siendo carroñeras de pues animales que están en el mar como focas y ese tipo de cosas, y pues no son estrictamente abundantes y tienen que estar recorriendo muy grandes distancias y tienen una envergadura de alas bastante amplia. Y estas últimas son alas con alta capacidad elevadoras, como el del halcón, que puede modificar también sus alas. Son un tanto más anchas, a veces se parecen a esta de acá en cierto momento de su vuelo, en vuelos rápidos. Bueno, así que las alas entonces tienen diferentes formas de acuerdo a el tipo de vuelo en general que tengan las especies. Por otro lado, regresamos a un tanto de cuestiones de anatomía, cuestiones internas. Aquí volvemos a ver cosas que ya habíamos mencionado, como la quilla del esternón, que es muy amplio, los procesos uncinados, estoy repasando. Aquí la escápula es propia de la cintura escapular, por supuesto. La fúrcula es unas clavículas que están fusionadas, ¿sí? El coracoides es otra parte de la cintura escapular. Y bueno, pues está aquí el ala. Luego aquí el ilium, pubis y isquion son los huesos de la cintura pélvica, que está bastante grande, bastante amplia, bastante aplanada. Se notan aquí las vértebras que están bastante fusionadas, sigo repasando. Y una cola bastante corta con un pigostilo, los procesos uncinados, no sé si ya los dije. Bueno, obviamente están aquí sus dos patas posteriores. Dijimos que está parado sobre los dedos. Y bueno, vamos a su cráneo. En el cráneo, como ustedes también ya sabrán, es muy notorio, pues las aves actuales ya no tienen dientes en sus mandíbulas. En su mandíbula inferior está el hueso dentario, que no tiene dientes. Y hay otros como el articular y el angular. Luego está pues toda la parte superior del cráneo, su mandíbula superior, y están estas, claro, la superior y la inferior cubiertas por un pico córneo. Eh, el cráneo tiene huesos bastante fusionados y déjenme ver, pues la cavidad orbital es la mayor que hay entre los vertebrados. El ojo en proporción de su cabeza, pues es un ojo bastante amplio, bastante grande. Aquí está un poco más del ojo. Y bueno, es un ojo es un ojo tan grande que no tiene espacio para estarse moviendo por su cuenta. Y aquí le llaman un anillo esclerótico. Ese anillo esclerótico, pues bueno, a veces forma un anillo de diferente color hacia la parte externa.
Y una característica para identificar algunas aves es si tiene un anillo generalmente blanco, pero a veces tiene otros colores. Y bueno, pues hay que a veces fijarse en ese tipo de cuestiones. La articulación de la mandíbula inferior se hace entre el cuadrado y eh, el cuadrado y el articular, pero aquí está, no está seleccionado, indicado. Me hago bolas por ir tan rápido, pero bueno. Hay igual que en los reptiles un solo huesecillo en el oído medio. Por cierto que deben de hacer para esta clase una tabla de comparativa entre aves y reptiles. Y entonces, bueno, pues hay un solo huesecillo. El oído medio pues termina también en el tímpano, no hay un oído externo. Y el cráneo se une a la columna vertebral, a las primeras vértebras de la columna vertebral, con un solo cóndilo occipital. Un solo cóndilo occipital. Eso es importante ya cuando empecemos a ver los mamíferos, pues van a hacer una tabla comparativa con los mamíferos. Y ahí sí necesitan muchas cosas que poner. Y una de ellas es de que los mamíferos tienen dos cóndilos occipitales, nosotros mismos tenemos dos cóndilos occipitales y las aves tienen un solo cóndilo occipital. Bueno, continuamos con la anatomía interna. Fíjense aquí cómo se ve bastante bien lo que es el aparato respiratorio. Tiene aquí el pulmón, se ve hasta pequeño. La mayor parte de la estructura de la superficie está formada por sacos aéreos, un abdominal, un posterior, un anterior y tiene aquí un interclavicular. Así que son varios sacos. Y después vamos a mencionar que estos sacos le ayudan a una respiración muy eficiente de este pulmón, pero bueno, hay otro diagrama para ejemplificar esa cuestión. Por otro lado, el ojo de las aves es bastante más complejo que el ojo de de los mamíferos. Y esto es en general porque las aves son una línea de animales diurnos. Y por supuesto que entonces la vista es un órgano principal en esos animales diurnos. Los mamíferos, por contraparte, ya que vamos a estar comparando y ya hemos estado comparando a la línea sinápsida con la saurópsida, recordarán, los mamíferos tienen una línea que se desarrolla a partir de especies nocturnas. Y entonces el principal sentido de relación de los mamíferos es el olfato. Así que hay muchas glándulas odoríferas. Ya saben que los perritos andan olisqueando todo, porque ellos se relacionan con el olfato. Andan marcando territorios, andan reconociéndose entre ellos por el olfato, etcétera. Su vida de relación va mucho por ese mismo olfato. Y las aves, por otro lado, pues su principal sentido es la vista, así que los sonidos, perdón, así que los colores y los cantos, por otro lado, con los sonidos, pues también tienen una situación relevante, pero pues los ojos es algo muy importante en la biología de las aves. Por cierto que el olfato en las aves es un sentido que se había estado relegando un poquito. Últimamente, en su estudio, últimamente se ha estudiado más y se ha visto que las aves tienen pues capacidades distintas del olfato, pero bueno, tiene una función también importante, por supuesto. Bueno, eso en cuestión de el ojo que está por aquí arriba. En cuestión del sistema digestivo, pues tienen un buche, tienen una molleja. Es interesante que los cocodrilos tienen una situación similar.
Y bueno, pues aquí en ese buche y en esa molleja se van a dar los primeros pasos de procesamiento del alimento. Las aves en general, pues evidentemente no mastican. El pico les ayuda para, sí, partir el alimento. Si es un ave carnívora, pues jala trozos de carne. Si es un ave granívora, pues puede partir tanto las semillas y obtener la parte más comestible de las semillas, etcétera. Y eso con ayuda del pico. Pero pues eso quiere decir que porciones de alimento son tragadas y se van hacia eh, el buche, en donde pues van teniendo una primera procesamiento sencillo, humedeciéndose, y en la molleja pues con un aspecto mecánico, y algunas aves tienen que estar ahí poniendo piedritas en su molleja, y bueno, pues esto hace ya una digestión mecánica del alimento y pasa al estómago y ya las diferentes partes de su intestino. Eh, Chequen un poco más de eso, por favor. Acá está el aparato reproductor, que en las aves para cuestión del vuelo, pues solamente uno de los eh, ovarios está siendo funcional. El otro ovario desaparece, bueno, y el que permanece es el izquierdo, con todos sus conductos. Aquí dice oviducto. Está asociado, por supuesto, a un riñón. Es un riñón metanéfrico y entonces tiene un uréter por separado y eso llega hacia la cloaca. Bueno, también hablamos un poco más de eso en otra diapositiva. Aquí está, regresando a la cuestión del pulmón, está indicado cómo funciona ese aparato respiratorio. Y entonces ese aparato está funcionando en 4 tiempos, digámoslo así. Primer tiempo, se inspira el aire, esto porque estos sacos, hacia el posterior, se aumenta su tamaño por una cuestión muscular y entonces pues succiona el aire. Segundo paso, ahora se contrae, este saco, ahora se contrae y el aire pasa hacia el pulmón, que es de una estructura tubular, no alveolar. Y entonces el aire pasa por el pulmón, por esos tubos del pulmón. Parecería una especie de radiador. Aquí, en este punto, pues hay válvulas que no dejan que el aire se regrese, ¿verdad? Por donde había entrado, sino que ahora toma esta vía del pulmón. Ahora, tercer paso. Los sacos aéreos delanteros ahora son los que se amplían, ¿no? Y jalan entonces el aire que estaba en el pulmón. Todo el aire del pulmón entonces se recorre. Hay un cambio de aire de prácticamente el 100% y eso hace entonces que sea más eficiente. Y cuarto tiempo, se vuelve a contraer ahora estos sacos, bueno, en especial este saco delantero. Aquí igual hay válvulas que tienen que estar funcionando y entonces este es el aire que se expira. Así que para que un aire se inspire, bueno, una porción de aire se inspire, pase por los pulmones, las bolsas de aire, por supuesto, los sacos aéreos, por supuesto, y luego se expire, pues tiene que pasar esos 4 tiempos. Pero entonces es un sistema más eficiente que el sistema alveolar de los mamíferos. Y ya hemos dicho que, bueno, la mala decisión de los mamíferos de optar por un pulmón alveolar, pues tiene que ser compensada porque no es muy eficiente, porque en un pulmón alveolar pues siempre queda aire y no se puede cambiar al 100%, eso no es eficiente. Y entonces en los mamíferos pues hay eritrocitos anucleados que son más eficientes para llevar el oxígeno a las células y bueno, pues eso compensa un poquito
ese mal pulmón. Sin embargo, pues bueno, las aves, algunos anátidos, algunos gansos, andan volando por ahí de los 5000 metros de altitud, grandes distancias de tiempo, y un mamífero que vaya por ahí de los 5000, 6000, pues ya está siendo bastante limitado por el oxígeno y menos para estar volando y teniendo un movimiento amplio, pues durante mucho tiempo. Así que como quiera que sea, es un pulmón más limitado. Los mamíferos, como las ballenas, que tienen pues obviamente que estar sumergidas mucho tiempo, tienen otra serie de eh, estrategias para que el oxígeno pueda ser almacenado en sus tejidos y pueda pues aguantar mucho tiempo abajo del agua. Este esquema es completamente similar, como ven, los 4 tiempos del sistema respiratorio. Retomamos el ojo. Este ojo, decía, es en términos generales semejante al de los mamíferos y al de los vertebrados. Sin embargo, tiene varios aspectos que son propios y que son entonces más complejos. Es un ojo más eficiente que cualquier otro de los vertebrados. Primera cuestión. Las aves tienen dos foveas en la retina. Esta estructura es una fovea. Nosotros como mamíferos tenemos una sola fovea. Y en esa fovea, que es una lugar en donde la retina, como se observa, pues tiene una forma particular, como que hay un agujerito, como que se mete un poco, pero no solamente por esa forma, sino por la concentración de células receptoras de la luz, conos o bastones, que aquí se observa, aquí se nota que es mucho más concentrado en la fóvea que fuera de ella. Nosotros, al tener una sola fobia, podemos entonces concentrarnos en una sola cosa. Eh, las aves tienen dos fobias, ¿sí? Y bueno, tendría uno que pensar como ave para saber cómo es que ven, pero se propone que una de esas fobias entonces está recibiendo la luz, está haciendo un enfoque para largas distancias. Así, no sé, un halcón puede estar viendo a un ratón que está ahí a 200 metros de distancia más abajo, ahí entre los matorrales, y lo está viendo bien. Y cuando va ya en picada por el ratón, pues tiene que estar siguiendo enfocando al animalito en 50 metros, en 30, en 10 metros. Y cuando está entonces más cerca, pues se piensa que entra en acción la otra fobia y que eso permite entonces un enfoque del animalito en distancias cortas. Eso es lo que se propone. Como quiera que sea, aparte de eso, en esa fobia es donde percibimos los detalles. Y hay diferentes experimentos, hasta salen en la televisión, en donde la vista periférica es bastante mala y tenemos que enfocarnos en un solo punto, es lo que estamos viendo con la fobia. Y ahí podemos ver los detalles, mientras que la vista periférica pues solamente nos da la idea de lo que hay alrededor de ese punto. Es más, hay un punto ciego en la retina, un punto en blanco prácticamente, que nuestro cerebro hace la otra parte de la visión y nuestro cerebro rellena ese punto blanco. Nosotros nunca vemos ese punto blanco y el cerebro rellena de acuerdo al entorno, pues lo que hay en esa imagen. Así que bueno, pues hay diferentes experimentos, hasta esta de Nat Geo que se llama Mente, quién sabe, pero bueno, algo, uno de esos programas que hay por ahí, ahí se habla sobre este tipo de cosas y el cerebro, y en fin, se me van los nombres. Luego, aparte, el cerebro tiene otras estructuras que le hacen más complejo. Por ejemplo,
Nosotros solamente vamos a estar estamos enfocando con el cristalino, que es un lente que, una estructura que tiene la función de una lente que pues tiene asociados músculos como esto mismo, y que si se hace más globoso o más alargado ese lente, pues entonces vamos a estar enfocando nuestra visión más cercana, más lejos, etcétera. Lo mismo ocurre en las aves, pero además en las aves hay musculatura que está moviendo, está modificando la curvatura de la córnea. Y ese es un segundo elemento que está participando en que el ave enfoque. O dicho de otra manera, las aves tienen dos formas de enfocar y nosotros tenemos solamente una. Otro elemento que tienen diferente es este pecten. Este pecten se propone, tiene la función de estar llevando elementos nutritivos, oxígeno a todo el humor vítreo y la retina que está aquí en la cavidad del ojo. Todo para que los elementos sanguíneos que están por aquí sean menos y obstruyan menos la luz que va hacia la propia retina. Y entonces eso aumenta pues también la eficiencia de la vista. Y bueno, pues aquí están en palabras otros aspectos de la visión de las aves que hacen que su visión precisamente sea mejor que la de los mamíferos. Tienen ojos muy grandes, hay mamíferos que tienen ojos muy grandes, bueno, también, pero son excepciones y son mamíferos nocturnos y ese tipo de cosas. En las aves hay más conos, de 2 a 5 veces más conos que... Los conos se encargan de percibir los colores y están principalmente hacia la fobia y son los que dan entonces una nitidez y dan los detalles de una visión. Y bueno, tienen más conos. Es como si tuvieran más píxeles en esa resolución. Aparte, tienen pues la capacidad de tener un aumento, una resolución. No solo, por cierto, es un aumento, sino que una resolución en realidad es la capacidad de distinguir entre punto y punto, entre línea y línea. Eso es la resolución. Si nosotros solamente aumentáramos la imagen, pues veríamos una imagen borrosa grandota y eso no tiene caso. Cuando se aumenta la resolución se ve, ok, una imagen aumentada, pero con los detalles, los puntos más separados entre sí, se logran diferenciar puntos, se logran diferenciar líneas, es más nítida la imagen y tiene una resolución de 3 a 25 veces más que la nuestra. Así pueden ver un insecto de 2 milímetros a 18 metros de distancia y eso es una alta resolución. También tienen un mayor ángulo de visión, 360 lateral, 180 vertical, perciben luz polarizada y ultravioleta, tienen visión monocular, nulo movimiento del ojo, perdón, y aquí en lo monocular o bifocal se refiere a que lo bifocal da esa percepción de profundidad y las aves que son depredadoras pues son bifocales. Busquen una foto de un águila arpía, mírenlo cara a cara y entenderán que es ser bifocal. Pueden tener membrana nictitante, cubre el ojo. Las rapaces tienen membrana nictitante y claro que cuando van a agarrar, no sé, una paloma ahí al vuelo cazándola, pues puede haber ahí choques, golpes y los ojos pueden salir afectados. Eso no es negocio y entonces tienen una membrana nictitante. Esto ya lo habíamos dicho. Y además procesan imágenes a mayor velocidad que la nuestra. Eso es interesante y ya no hay tiempo para contarlo, pero en vez de que, vamos, un ave no pudiera estar viendo la televisión con nosotros ahí a gusto, porque estaría viendo pues algunos espacios ahí en negro de repente y luego ya sale la imagen y dice, pues qué aburrido, ¿por qué se divierten estos viendo la televisión, ¿no? Y nosotros no vemos eso, nada más vemos la imagen en continuo, pero ellos procesan más imágenes
en tiempo, pues. Además, tienen gotas de grasa con pigmentos en los conos y eso es una especie de filtro. Eso es lo que está en el fondo de esos llamados lentes de vista de águila, un filtro de color que ayudan a un contraste en el fondo. Es decir, algo que tenga colores parecidos, formas parecidas, etcétera, se pueden distinguir bien con ese filtro. Además de la visión, perciben gravedad, presión barométrica, magnetismo. El oído tiene, plumas auriculares o plumas protectoras en especies nadadoras y en rapaces. ¿Sí? Auriculares como oídos. Algunas rapaces tienen esas especies de orejas, pero son puras plumas. Y otras pues son plumas que tapan ahí el oído para que no se lastime también en nadadores y rapaces. Las rapaces pues porque también puede haber golpes y tiene un olfato muy desarrollado solo en algunos. Por ejemplo, patos, en algunos insectívoros se han visto que pueden percibir las feromonas de los insectos y las carroñeras, en el caso de solamente algunas de aquí del continente americano, no las asiáticas, eh, están percibiendo olores. Las asiáticas solamente lo perciben por la vista. Bueno, hasta aquí lo dejamos por el tiempo.